¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué alguien que vive rectamente puede enfrentar pérdidas, enfermedad y dolor? La Biblia nos cuenta la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, y aún así mantuvo su fe en Dios. Ese hombre se llamó Job. Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Se apartaba del mal, cuidaba de su familia y se esforzaba por honrar a su Creador en todo. La Escritura dice que era el más grande de todos los orientales. Sus riquezas eran enormes: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Tenía 10 hijos que compartían festines en sus casas, y Job, preocupado por ellos, ofrecía holocaustos al terminar cada banquete, diciendo: «Quizá mis hijos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en su corazón». Así de cuidadoso era Job. Pero un día, en el ámbito celestial, se dio una conversación que cambiaría su vida. Los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, y con ellos vino también Satanás. Dios le preguntó: «¿De dónde vienes?». Y Satanás respondió: «De rodear la tierra y andar por ella». Entonces Dios le dijo: «¿Has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Satanás lanzó su acusación: «¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has cercado de bendiciones? Has multiplicado su hacienda, sus hijos y todo lo que tiene, pero quítale lo que posee, y verás cómo te maldice en tu propia presencia». Entonces el Señor respondió: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Ese fue el comienzo de las pruebas de Job. En un mismo día, Job perdió todo. Un mensajero llegó diciendo: «Tus bueyes araban y las asnas pacían cerca, y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada». Apenas terminaba de hablar, otro llegó con una noticia aún más terrible. Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Otro mensajero interrumpió: «Los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y los llevaron, y mataron a los criados. Y cuando parecía que nada podía ser peor, llegó el cuarto. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes, y murieron». Todo lo que Job amaba y poseía se desvaneció en cuestión de horas: la riqueza, la seguridad y, lo más doloroso, la vida de sus 10 hijos. El golpe fue tan devastador que cualquiera habría maldecido su existencia. Pero Job rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Satanás fracasó en su primer intento, pero no se dio por vencido. De nuevo se presentó delante del Señor, y Dios volvió a resaltar la integridad de Job. Entonces el enemigo respondió: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma presencia». El Señor permitió que Job fuera afligido en su salud, pero le puso un límite: «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Job, enfermo y cubierto de llagas, se sentaba en ceniza y se rascaba con un tiesto para aliviar su dolor. En medio de esa miseria, su propia esposa le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero él respondió con firmeza: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Su sufrimiento no terminó allí. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a verlo.
Al principio se sentaron junto a él en silencio durante 7 días, al ver que su dolor era muy grande. Pero después comenzaron a hablar, y en vez de consolarlo, lo acusaron. Decían que seguramente había pecado, que su sufrimiento era castigo divino. Job, en su angustia, defendía su inocencia, clamaba a Dios y se lamentaba de haber nacido. Sus palabras reflejaban el tormento de un hombre que no entendía por qué sufría tanto. Más adelante, un cuarto hombre llamado Eliú habló también. Él aseguró que el sufrimiento puede ser usado por Dios para corregir, enseñar y purificar. Aunque sus palabras fueron distintas a las de los otros amigos, Job seguía sin respuestas claras. Entonces, finalmente, Dios mismo habló desde un torbellino. Pero en lugar de explicarle el porqué de su dolor, le mostró su grandeza con preguntas profundas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas o quién extendió sobre ella cordel? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has recorrido las fuentes del mar? ¿Has visto las puertas de la muerte? Con estas palabras, Dios llevó a Job a reconocer su pequeñez frente al Creador del universo. Job entendió que no podía cuestionar los planes divinos, pues su sabiduría no alcanzaba a comprenderlos. Entonces dijo: «Yo conozco que todo lo puedes, y que ningún pensamiento puede ser estorbado de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza». El Señor reprendió a los amigos de Job porque no habían hablado lo recto acerca de él. Y Job, en un acto de verdadera integridad, oró por ellos. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que antes tenía. Le concedió nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y las hijas fueron reconocidas por su hermosura en toda la tierra. Vivió Job 140 años después de sus pruebas, y murió anciano y lleno de días. La historia de Job no es solo la de un hombre que sufrió, sino la de un hombre cuya fe brilló en medio de la oscuridad. Él nos enseña que no siempre entenderemos las razones de nuestras pruebas, pero sí podemos confiar en el Dios que tiene el control de todas las cosas. La fe verdadera no depende de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Job perdió riquezas, hijos y salud, pero nunca perdió su fe. Dios puede permitir momentos de dolor, no para destruirnos, sino para fortalecernos y mostrarnos que su gracia es suficiente. Si hoy estás pasando por pruebas, recuerda las palabras de Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios puede restaurar lo perdido, y aun si no lo hace en esta vida, nos asegura una esperanza eterna en Él.